Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 de la tarde entramos al informativo del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, y precisamente nos conectamos inmediatamente con Tumaco, con nuestra alianza informativa, Xavier Hernández de Tejiendo Territorios, que es una organización que estudia y analiza la situación de derechos humanos en el departamento de Nariño. Xavier Hernández se encuentra en este momento en la sede del pueblo Aguá, en Pasto, donde se acaba de confirmar lamentablemente 4 muertos y un desaparecido en la masacre que ocurrió el día de ayer. Vamos en directo en este momento, quiero saludar a Xavier Hernández en la ciudad de Pasto. Xavier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Holman, a todo tu equipo, al Tercer Canal. Retomamos esta alianza de Tejiendo Territorio con el Tercer Canal. Como tú lo decías, estamos aquí en la sede del pueblo Aguá en Pasto, esta situación difícil de crisis humanitaria y de los hechos tan graves que han ocurrido en Indazabaleta. Acaba de concluir un Consejo de Seguridad en la Gobernación de Nariño. Se descarta la desaparición y el secuestro masivo del cual se hablaba. Ya las autoridades han confirmado que esto no es cierto. Lo que sí se confirma son 4 asesinados que están ya en la morgue, en el hospital de Tumaco, y se presupone que hay 2 muertos más, pero que no ha sido reconfirmada esta situación. Había una persona desaparecida también, pero ya se conoció su paradero y ya está confirmada que está bien esta persona que se encontraba desaparecida. Hay un desplazamiento de entre 30 y 40 personas entre campesinos e indígenas del pueblo Aguá, que por miedo, por temor y porque Holman, hay que decirlo, parte de la información que se confirma también es que siguen los enfrentamientos entre grupos armados, que se reinician un nuevo ciclo de guerra, de conflicto, de confrontación por el control territorial entre la columna o el grupo Oliver Sinisterra, los contadores, las disidencias de las FARC, el ELN, y esto ha generado una situación realmente crítica para el pueblo Aguá, pueblo que, como ustedes saben, ya ha sido afectado profundamente por la guerra y está en proceso de exterminio en nuestros territorios. Siga, Holman. Tenemos aquí al lado a uno de los gobernadores indígenas. Siga, por favor. Perfecto, Xavier, gracias por este informe. En la alianza informativa con Tejiendo Territorios, allá precisamente la organización que tú diriges en el departamento de Nariño. Está con Xavier Hernández, Xavier Arias, quien es indígena Aguá, quien nos va a comentar y que aproveche estos minutos le diría a Xavier Arias, para que haga el llamado al gobierno nacional, el llamado a las autoridades y le diga a la comunidad nacional e internacional cuál es la alerta en este momento de la grave situación que está sucediendo en este momento con el pueblo Aguá. Rápidamente, Xavier Arias, con las buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Yo soy mi nombre es Xavier Arias. Las circunstancias dentro de nuestro pueblo indígena que viene enfrentando a nivel de todo este territorio. Esperamos que las entidades competentes sean mayor prioritaria, pueda brindar seguridad a nuestros pueblos indígenas, a nuestros compañeros, a nuestros niños y niñas. Ha habido más de 5 desplazamientos y masacre masivo en nuestro territorio. Es preocupante para nuestros compañeros indígenas y para todo el pueblo Aguá que encontramos asentado en el sur, en el occidente. Entonces, espero pues, que el gobierno brinde el protocolo como debe ser, a pesar de toda esta pandemia que ha venido circunstando en nuestro pueblo indígena, y también ha venido enfrentando la guerra a los pueblos indígenas. Veremos
que pueda haber la mayor tranquilidad a nuestro pueblo y asimismo nosotros pues como indígenas seguimos en pie de lucha, defendiendo la madre tierra, defendiendo la cultura, la identidad territorial y la idioma propia. Holman, quiero complementar con una de las conclusiones del Consejo de Seguridad de la Gobernación. El pueblo Aguá le ha pedido a la Gobernación de Nariño, al Gobierno Nacional, que por favor no les envíe más militares al territorio, que ellos lo que necesitan es que se les fortalezca la Guardia Indígena, que es la autoridad que depende de los gobernadores y que es el instrumento ancestral con el cual ellos pueden realmente garantizar la seguridad del territorio y garantizar la vida de sus indígenas habitantes del territorio. Esta es una cuestión muy importante porque, como se ha visto, lo que recurre el gobierno nacional es a enviar más fuerza pública que no ha tenido la capacidad de resolver ni tranquilizar esta zona. En efecto, Xavier, ¿qué más se desprendió del Consejo de Seguridad hoy en Pasto, Xavier? Bueno, el Consejo de Seguridad establece medidas donde van a, como lo decía, una de las primeras medidas es enviar más pie de fuerza. Se ha establecido una comisión interinstitucional que va a acompañar a las autoridades indígenas para gestionar la crisis que se ha generado, y los indígenas han pedido por su parte que se retome el apoyo, la financiación y el desarrollo del auto que protege y salvaguarda al pueblo Aguá, que es el auto 044, 004, que protege al pueblo Aguá, el plan de salvaguarda, y que es necesario que este plan se retome por el gobierno de Duque para que pueda garantizarse la vida y la pervivencia de la cultura indígena Aguá. Xavier, gracias, gracias por tu informe allá en la ciudad de Pasto. Gracias también al representante del pueblo Aguá, Xavier Arias. Entonces, como noticia en este momento, se confirma lamentablemente 4 muertos que están en este momento en la morgue de Tumaco, pertenecientes al pueblo Aguá, pero digamos que de alguna manera se desmiente el hecho de que hubiera una población de 40 personas secuestrada en este momento y deambulando por la selva a manera de desplazamiento. Sí hay preocupación por eventuales desplazamientos masivos producto de la confrontación armada que se está viviendo en el departamento de Nariño. Los Aguá en este momento le están pidiendo al gobierno nacional que no le mande más ejército. Hoy Nariño y el departamento del Cauca en el sur del país son de lejos los departamentos más militarizados de Colombia y paradójicamente es donde se siguen presentando el mayor número de masacres, mayor número de desplazamientos y mayor número de asesinatos de líderes sociales. Por eso el pueblo Aguá y sociedad y organizaciones de la sociedad civil le están exigiendo al gobierno nacional en esa zona del país que más bien fortalezca la Guardia Indígena, que empodere la Guardia Indígena y no le mande más ejército. Le doy las gracias a Xavier Hernández en esta alianza informativa con el Tercer Canal y Tejiendo Territorios. Cambiando de tema. Gracias, Xavier. Bueno, a ustedes muchas gracias. Cambiando de tema, como lo anunciamos desde esta mañana en el Tercer Canal, el portal periodístico 070, que hace parte del Centro de Periodismo de la Universidad de los Andes, hizo una investigación, a mi manera de ver, contundente, por lo menos en esta primera entrega, donde se hacen la siguiente pregunta: ¿quién es el encapuchado que está patrullando y disparando, protegido por la policía en los hechos sangrientos del 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Bogotá? Veamos esta cortinilla de promoción de lo que veremos a continuación.
La muerte de Javier Ordóñez, de 43 años, en una estación de policía en Bogotá el pasado 9 de septiembre, desató violentas protestas. Los forenses establecieron que Ordóñez murió mientras estaba en custodia de la policía tras ser brutalmente golpeado en la cabeza y otras partes del cuerpo. 10 civiles murieron por tiros de bala, al parecer, de la policía. Además, entre los cientos de heridos de esa noche, al menos 75 fueron por balas. 070 recolectó más de 300 videos de redes sociales y otros que no han sido publicados. Los videos revelan el uso de armas de fuego, abusos y brutalidad. Y en ocasiones, la participación de hombres armados sin identificación, protegidos por las fuerzas policiales. Pues bien, vamos directamente con Lorenzo Morales de 070, de este portal informativo del Centro de Investigación Periodística de la Universidad de los Andes. Lorenzo, muy buenas tardes, bienvenido aquí por estar en el Tercer Canal y gracias por compartir esta investigación. ¿A qué conclusiones llegaron en esta primera entrega y qué es lo que ustedes quieren mostrar? Gracias, Holman, por la invitación a tu programa y un saludo a toda la audiencia. Pues básicamente este es el primer capítulo de una serie de entregas que vamos a estar haciendo en las próximas semanas sobre esos hechos que ocurrieron el 9 de septiembre. Y básicamente lo que queremos hacer como periodistas es ponerle una lupa a cómo ocurrieron esos hechos, por qué la gente que murió y eventualmente poder saber de dónde vinieron esas balas. En este primer capítulo en concreto nos enfocamos en una parte de la ciudad que es el barrio Galán, donde hubo enfrentamientos muy fuertes con la fuerza pública y con la policía en particular, y donde logramos, digamos, armar una secuencia donde se ve claramente la participación de una persona encapuchada, como se dice, pero básicamente es un incógnito que está del lado de las fuerzas de la policía. Participa de manera un poco subrepticia en la reacción de la policía y en un fragmento o en una secuencia incluso lo vemos utilizando un arma. En el barrio Galán, por los registros de video que hay, pues hubo disparos y básicamente, como te digo, lo que tratamos de hacer es entender de la mejor manera posible qué ocurrió ese día y esa noche en ese lugar. Perfecto, perfecto, Lorenzo. ¿Por qué en el Tercer Canal, por qué hemos querido llamar a 070? ¿Por qué hemos querido hablar con Lorenzo, del Centro de Periodismo de la Universidad de los Andes, CEPER? ¿Por qué nos interesa esta investigación? Amigos y amigas que en este momento se conectan con el Tercer Canal. Miren, lo que pasó en Bogotá el 9 y 10 de septiembre del presente año no es cualquier cosa. Estamos hablando de una de las capitales más importantes de América Latina, 8 millones de personas, donde están las instituciones, la institucionalidad del Estado colombiano, en fin. Allí, en esta ciudad, fueron asesinadas más de 13 personas, heridas de bala, asesinadas por bala, que según los videos que en ese momento desbordaron las redes sociales, eran disparos cometidos por la fuerza pública. Pero aparte de eso, hay más de 70 personas heridas a bala. Una persona herida a bala, por lo general, queda cuadraplégica, ciega, pierde la movilidad de un brazo, de sus piernas, en fin. Eso en una noche en la ciudad de Bogotá, en la sede del Gobierno Nacional. No vamos a tolerar la anormalidad en Colombia. No vamos a aceptar que esto siga siendo como un hecho anecdótico en el país. Lo que sucedió fue muy grave y pasa el tiempo y nadie asume la responsabilidad de lo que sucedió. Nadie renuncia, nadie es despedido, no aparecen los debates de fondo, contundentes, de control político. En otras sociedades, por esto,
ya debería haber renunciado el ministro de la Defensa. Y en Bogotá la alcaldesa Claudia López ya debería decir quién es la responsable y ella debería asumir su responsabilidad. Lorenzo, lo invito para que usted dé el pie y la presentación del video que ustedes hicieron, investigaron y que da cuenta, como usted lo denuncia, además de encapuchados civiles disparándole a la población protegidos por la fuerza pública. Haga usted la presentación, Lorenzo, por favor. Gracias, Holman. Pues este es un trabajo de reconstrucción. Yo creo que todos los ciudadanos en Colombia y en otras partes del mundo vimos la avalancha de videos registrando pues las brutales choques entre policía y civiles, pero un poco lo que hace este trabajo y lo que venimos haciendo es darle un poco de sentido a esos videos. Es paradójico, pero entre más videos también más confusión y menos claridad sobre lo que ocurrió. Entonces lo que ustedes van a ver es una reconstrucción de un momento muy preciso en el que la policía entra en choque con una serie de manifestantes que los están agrediendo, por supuesto, y a raíz de un manifestante que cae en manos de la policía, que se ve por los videos en muy mal estado, no pudimos identificar quién era ni cuál es su estado de salud actual. A raíz de ese manifestante que cae en manos de la policía, que es golpeado, pateado, una vez está en el piso, se desata pues esta confrontación en la que aparece este extraño personaje que pues logramos ubicar en dos momentos de la protesta y, como decía, aparece armado. Y también en otras secuencias que circularon aparecen personajes similares. Yo creo que la policía está llamada a responder esa pregunta. No quisieron respondérnosla a nosotros. Hicimos, digamos, como la tarea como corresponde de acercarnos a las autoridades de policía para preguntar quién es este hombre que está acompañando a los policías uniformados y no obtuvimos respuesta. Eso es lo que vamos a ver. Y también hay una secuencia interesante que no se hizo pública o que no estaba en redes sociales de un proyectil que pasa a la altura de las cabezas de los manifestantes. Por el análisis, digamos, forense de video que hicimos, no parece ser una bala de plomo, pero algún tipo de proyectil que sin duda, si hubiera impactado a alguien en la cabeza o en la cara, ha podido ser letal. Eso es lo que vamos a ver. Voy a hacer la siguiente precisión. Los hechos que vamos a ver, te pregunto, Lorenzo, solamente son los hechos que ocurren en el barrio Galanes, ¿correcto? Es correcto, es específicamente esa situación en una cuadra que es la carrera 56 con calle Tercera. Ahí hay un CAI, que es el CAI del barrio Galán, y básicamente ahí ocurre lo que vamos a ver. Correcto. ¿Por qué quiero hacer esta precisión? Porque esto es apenas una parte, unas imágenes, apenas unos hechos de lo que sucedió ese fatídico 9 y 10 de septiembre en todo Bogotá. Estos son los hechos que ocurrieron en el barrio Galán. Todo el crédito y digamos las felicitaciones también para el Centro de Periodismo de los Andes, para el portal 070 y para usted, por supuesto, Lorenzo. Veamos el video a continuación.
al parecer, de la policía. Además, entre los cientos de heridos de esa noche, al menos 75 fueron por balas, según un reporte de la Veeduría Distrital. La detención de Ordóñez fue grabada. La policía lo sometió utilizando un taser, un arma no letal de descarga eléctrica. Ordóñez recibió múltiples descargas en la espalda y el pecho. En el piso, suplicó que parara. Muchos otros civiles han muerto por disparos de la policía en Colombia. 070 recolectó más de 300 videos de redes sociales y otros que no han sido publicados. Los videos revelan el uso de armas de fuego, abusos y brutalidad. Y en ocasiones, la participación de hombres armados sin identificación, protegidos por las fuerzas policiales. La policía empieza a repeler a los manifestantes avanzando hacia la calle Tercera. Del otro lado de la calle, los manifestantes han hecho barricadas y lanzan piedras. La policía y los manifestantes se acercan peligrosamente. En algún momento, que no queda registrado, uno de los manifestantes cae en manos de la policía. Un policía lo patea en la cabeza, otro parece reclamarle a su compañero. El hombre en el piso no se mueve. La policía lo arrastra para llevárselo y los manifestantes entran en cólera. ¡Mataron al chino, hijo de puta! ¡Mataron al chino, hijo de puta! ¡Venga, gonorrea! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de puta! El hombre parece gravemente herido en la cara. Algunos lo evacúan hacia la calle Tercera. Reporteros de 070 estuvieron en la cuadra y nadie supo dar razón de su nombre, paradero o estado de salud. Mientras tanto, otros siguen tras la policía. Pero entonces, algo cambia y huyen de nuevo. En esta secuencia inédita, recolectada por 070, se ve la traza de un proyectil disparado del lado de la policía. El proyectil pasa a la altura de las cabezas de los manifestantes. Por el rastro que deja, no parece ser una bala de plomo. ¿Qué es? Minutos después aparece un hombre encapuchado que apunta lo que parece ser una pistola y se retira. Reporteros de 070 recolectaron este casquillo en el sitio en el que se ve al encapuchado apuntando su arma. El casquillo corresponde a munición de fogueo o salva, es decir, suena como un tiro, pero no tiene proyectil. Segundos más tarde, otro, esta vez un policía sin casco, pero con uniforme, dispara varias veces. En otra secuencia, el mismo encapuchado se ve ocultándose mientras otro policía dispara. El policía a su izquierda, discretamente, le entrega algo que parece un proveedor. Identificamos el lugar exacto. ¿Quién es el hombre de la capucha y por qué parece protegido por la policía? El hombre lleva una camiseta blanca bajo el saco y zapatos claros. Encapuchados similares del lado de la policía fueron registrados en otros puntos de la ciudad. En un informe, la Veeduría Distrital pide que se investigue la participación de grupos parapoliciales. El gobierno, una vez más, anunció una investigación exhaustiva. Sin embargo, nadie se ha hecho responsable por la actuación de la policía. Esto de ninguna manera lleva a justificar cualquier desafuero en el que haya incurrido individualmente un miembro de la policía que, repito, se rechaza, se condena, tiene que ser investigado. La gente ha dicho que volverá a las calles, ahora con una razón más, que no haya impunidad.
Bueno, Lorenzo Morales del portal 070 del Centro de Periodismo de la Universidad de los Andes. Primero que todo, felicitaciones. En segundo lugar, ese trabajo que ustedes hicieron, pues es el trabajo que estamos esperando muchos bogotanos y muchos colombianos, por parte, por ejemplo, de los organismos de seguridad, de investigación del Estado. Y particularmente en la pregunta que ustedes hacen, ¿quiénes son esos civiles? ¿Quiénes son esos encapuchados que claramente son paramilitares al lado de la policía? ¿Qué han podido avanzar ustedes en esta investigación, Lorenzo? Pues Holman, digamos que este trabajo de investigación tiene varias etapas. La primera es la que ustedes quizás han visto, que es eso, identificar y encontrar evidencia de la participación de estas personas. Y la segunda que hicimos fue buscar justamente las respuestas. ¿Quiénes son estas personas? Y nos tropezamos con un muro. Es decir, yo creo que la presión que ha habido sobre la policía y en general sobre los mandos políticos también los ha hecho enconcharse, cerrarse, y no encontramos respuestas. Pero yo creo que una investigación ya no periodística, sino quizás judicial, tendrá que responder a eso. ¿Cómo fue el proceso de investigación, Lorenzo? Ustedes, los estudiantes, ¿cómo fue esto que de verdad me llama mucho la atención? Sí, pues como te decía Holman al principio, yo creo que esa noche todos vimos centenares, decenas de videos circulando en las redes, pero yo creo que los periodistas estamos llamados un poco a ponerle orden a eso y ponerle contexto. Entonces, la manera nuestra de trabajar pues fue, por supuesto, recolectar mucha de esa información que circulaba en redes sociales, y también creo que es parte de la esencia del periodismo, visitar estos lugares para tratar de encontrar otras fuentes y otros registros, porque como ves, parte del reto para aclarar qué sucedió es poder sincronizar esas distintas miradas, ¿no? En un evento así hay mucha gente grabando desde distintas perspectivas, y a veces la única manera de llegar a la verdad de lo que ocurrió es justamente poniendo una al lado de la otra y sincronizándolas en el tiempo. Y eso es parte de lo que nosotros hicimos y hacemos. La otra parte también, un poco más fortuita, pero que ocurre a veces, es que al visitar estos lugares encuentra uno otro tipo de elementos interesantes para esclarecer los hechos, como por ejemplo ese casquillo de un arma de fogueo que, de nuevo, suscita más preguntas. ¿Era eso lo que estaba disparando la policía? O incluso una pregunta que para alguien, si quisiéramos hilar muy delgado, podría ser evidencia que plantó la policía para ocultar otro tipo de disparos. En fin, son preguntas, y los únicos que pueden responder pues son precisamente quienes estaban al mando en ese momento y en esa situación. Por eso lo que hicimos fue buscar al comandante de la estación de Puente Aranda, que tiene, jurisdicción sobre este CAI, para que él nos respondiera, pero pues no hubo comentarios. Básicamente nos remitió a la oficina de prensa del comandante de la Policía Nacional. Lorenzo, han pasado más de 10 días después de estos trágicos hechos en la ciudad de Bogotá. Ustedes hicieron un proceso de inmersión, digamos, de recopilación de imágenes, contexto, como lo tiene que hacer el periodismo. En eso estoy de acuerdo con usted, ponerle contexto, análisis. Pero ¿cuál es la sensación que a ustedes les deja después de 10 días, más de 10 días, después de presentar la investigación ustedes y de estos hechos? ¿Qué sensación tienen? Sí, pues yo creo, como periodista y como ciudadano finalmente también, que el hecho de que no haya una respuesta oficial a tantos interrogantes lo que hace es dejar crecer un malestar en la misma ciudadanía, ¿no? Yo creo que entre más pronto quien sea responsable pueda dar una razón, pues más fácil es disipar las dudas y encontrar correctivos.
mi impresión es que esto no ha ocurrido. Y yo creo también, permíteme, Holman, no es la primera vez que hacemos un trabajo de este estilo. A finales del año pasado hicimos una reconstrucción similar en el caso de la muerte de Dylan Cruz durante las protestas de noviembre. Y lamento decir que si no hay respuestas a estas preguntas en 2 meses o en 3 o en 6, no sé cuántos, vamos a estar hablando de lo mismo y hablando de nuevos videos sobre nuevas situaciones o crímenes finalmente, porque estos son crímenes. Entonces yo creo que también después de ver muchos videos y ver la reacción de la policía, de fondo la policía no creo que necesite una reforma estructural, creo que ese es el camino más fácil para salir del tema, pero sí muchas revisiones en el entrenamiento que reciben y en la doctrina para manejar este tipo de situaciones. Yo creo que finalmente en una ciudad una policía bien entrenada no puede terminar, digamos, comportándose igual a los manifestantes a los que tiene que controlar. Y a veces cuando uno ve esas imágenes ves una confrontación prácticamente entre 2 pandillas, y lo digo, debe ser muy angustioso para un grupo de policías estar enfrentados a una turba, pero creo que ahí es donde viene el entrenamiento. En efecto, Lorenzo, y usted me da pie también para decir lo siguiente. Como reportero, como periodista, que he sido la mayor parte de mi vida, como periodista de Contravía, de ese espacio de televisión, y después como gerente de Canal Capital, tuvimos la oportunidad y he tenido la oportunidad de hacerle seguimiento al comportamiento del ESMAD. Y en particular estos hechos me remitieron a lo que fue la represión por parte del ESMAD y la policía en la ciudad de Tunja, en el marco del paro campesino. Las imágenes que nosotros recogimos en su momento en Canal Capital de lo que hizo el ESMAD en Tunja son terribles. Es el comportamiento de una fuerza de ocupación, ver romper vidrios, ver cómo molían a palo a jóvenes, niños inclusive. Eso motivó en su momento un pronunciamiento del obispo de Tunja, Monseñor Augusto Castro, de autoridades, y pasan los años, y pasa el tiempo y el comportamiento se repite. Yo he sido un convencido que la barbarie, para combatirla, se muestra y se denuncia, que es lo que ustedes han hecho, Lorenzo, lo que he venido haciendo hace muchos años, en fin. Pero el mensaje por parte de la policía, por parte de los gobiernos, viene siendo el mismo: impunidad. Maten, violen derechos humanos, que no les va a pasar absolutamente nada. ¿Y qué es lo que tenemos en el tiempo? Que se desborda aún más la fuerza pública en la violación de derechos humanos, que son más los actos y que no sigue pasando nada, hasta llegar y convertir a Bogotá en una ciudad aterrorizada. Lo digo también por los hechos que sucedieron el 21, 22 y 23 de noviembre del año pasado, que también están en la impunidad. Aquí hubo una ola de terror, que unos vándalos aparecían. Pasó un año, vamos a cumplir un año, y no hay investigaciones, no hay acusados, por lo que queda la sensación de que todo esto ha sido, es duro decirlo, pero no somos ajenos a ello en la historia de Colombia, que todo esto es terrorismo de Estado. ¿Usted compartiría la misma impresión, Lorenzo? Pues, Holman, francamente yo creo que eso es ya una apreciación más política de cómo calificar los hechos. Yo creo que he escuchado mucho, digamos, la manera como se ha pedido justicia y claridad sobre esto, y con frecuencia la pregunta que uno escucha es: ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Yo personalmente, como periodista, y también una manera de guiar el trabajo que estamos haciendo, yo creo que no sé si va a haber respuesta a esa pregunta. Yo creo que hay otra pregunta que sí puede tener respuesta, y es:
quién no dio la orden de que esto se detuviera. Porque, por ejemplo, si pensamos en el caso de lo que ocurrió en Miranda, con el caso de Juliana hace pocos días, que murió al parecer por el tiro en un retén militar, es un hecho, digamos, que ocurre en un instante de segundo donde la línea de mando pues no puede reaccionar en ese momento. Pero estos hechos ocurrieron durante 2 días, se prolongaron durante toda una noche y estas imágenes empezaron a circular desde muy temprano, ¿sí? Y seguían ocurriendo. Y yo creo que ahí cabe la pregunta, ¿dónde estaban quienes tenían que detener semejante desproporción en la reacción y sobre todo, pues sí, actuaciones irregulares que se ven en estos videos? No es una opinión, se ven, ahí están. Entonces, por supuesto, sí creo que hay una responsabilidad no solo digamos, policial, y yo creo que las investigaciones tendrán que ir subiendo desde quién era el comandante de ese CAI, quién era el comandante de la estación, quién le responde, ese comandante de estación a quién le responde, etcétera. Pero, por supuesto, también habrá unas responsabilidades políticas, que es lo que le están exigiendo tanto al ministro como a la alcaldesa y hasta al presidente, que pues no se han asumido. Lorenzo, ¿cuál es la próxima entrega? Bueno, sí, efectivamente es un trabajo monumental. Nos vemos, digamos, a veces cortos de manos por todo lo que ocurrió esa noche, pero hemos ido como localizando y enfocándonos por barrios y por los CAIs. Entonces muy pronto veremos una nueva historia sobre lo que ocurrió en la localidad de Usaquén, que hay varios hechos en realidad en esa localidad. ¿De heridos también? ¿De muertos? Sí, pues por supuesto el tema de los muertos atrae la atención tanto pues, de la prensa y del público por esclarecerlo, obviamente por la gravedad. Pero yo creo que también hay otros hechos, como este, por ejemplo, de Galán, donde no necesariamente pudimos identificar que alguien hubiera fallecido, pero que ilustran bien lo que ha sucedido. Y lo otro también que queremos, o que nos parece importante, es tener una mirada un poco más satelital de lo que ocurrió esa noche, porque todos son como una especie de zoom-ins a distintas situaciones. Entonces yo creo que si podemos entender mejor geográficamente cómo ocurrió esto, también podríamos aportar al esclarecimiento y a la discusión sobre esto que, como bien decías tú, es inaceptable y muy doloroso para toda la ciudad. Vale, Lorenzo. Para ir concluyendo este segmento con mi querido colega Lorenzo Morales del Centro de Periodismo de los Andes y del portal 070, quiero leer la definición de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos y fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Esa es la definición de terrorismo de Estado. Yo sí creo que aquí, en ese comportamiento sistemático de la fuerza pública, ha habido señales, signos de este terrorismo de Estado, y no creo que sea una apreciación política, Lorenzo. Creo que, por lo menos en mi opinión, las cosas es bueno llamarlas por su nombre. Es duro decirlo, pero Colombia no ha sido ajeno a estas prácticas de terrorismo de Estado, como la desaparición forzada, la creación de grupos paramilitares, y creo que en una etapa de gran agitación civil, de importante agitación social, de protesta social, desaparecida buena parte de la confrontación armada irregular, hoy pareciera, y lamento decirlo, pareciera que la forma de represión es esta actitud demencial por parte de la fuerza pública, y que es más demencial aún cuando pasan los días y no hay respuestas,
y nadie quiere asumir responsabilidades, Lorenzo. No sé si tengas algo más para agregar. Yo quiero invitar a la gente, sobre todo a los vecinos del barrio Galán. Me queda esta inquietud, Lorenzo. ¿Quién sería este muchacho al que dicen mataron al chino, dice una de las personas? Si usted que nos está viendo, personas que nos están viendo, saben o pueden saber el paradero de esta persona, pues lo estamos buscando. En Tercer Canal estamos haciendo un trabajo con las víctimas de ese día. Entonces no sé si, Lorenzo, si quieras agregar algo, una invitación a la próxima entrega, ¿qué quisieras agregar? Evidentemente fue algo que nosotros también tratamos de establecer, porque en la medida en que no hay un registro en video o no lo obtuvimos de qué pasó con esta persona, poder tener acceso a ella o a sus familiares sería crucial para entender mejor qué pasó, en particular porque se ve en las imágenes una persona gravemente herida, es decir, una persona que está en el piso no reacciona a un golpe, que pues el instinto de cualquier persona, si esté en mal estado, ante un golpe reacciona. Lo vimos en las imágenes de Javier Ordóñez, que pese al estado en el que estaba, pues seguía, digamos, defendiéndose en lo posible o reaccionando. Esta persona no se ve que ocurra, luego seguramente estaba muy gravemente herida. Y sería importante no solo que él, sino quizás otras personas que participaron en esta y otras marchas o protestas o enfrentamientos y que puedan tener información que, de nuevo, ayude a esclarecer qué ocurrió y cómo ocurrió, lo hicieran. Muchas personas lo han hecho. Parte de nuestro trabajo no solo ha sido, como te decía, seguir los videos que han circulado y se han hecho públicos ya, sino por trabajos anteriores mucha gente se nos ha acercado a entregarnos material. Bueno, Lorenzo, de verdad, muchísimas gracias que podamos presentar ese trabajo que cuando lo vi dije, esto, digamos, para mí ha sido de lo más interesante periodísticamente que se ha hecho sobre lo sucedido ese día del 9 y 10 de septiembre. Pues Lorenzo, muchísimas gracias por haber hecho esta alianza y que no sea la última vez. Esperemos que así sea, Holman. Muchas gracias por tu invitación y por difundir este trabajo. Somos un medio chiquito, pero muy motivados y con ganas de contribuir en estas discusiones que finalmente, si se hacen con la mayor transparencia, yo creo que nos llevarán a un mejor lugar como ciudad y como sociedad. Muchas gracias. Bueno, ok, Lorenzo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Portal 070, a Lorenzo Morales, a su equipo y al Centro de Periodismo de la Universidad de los Andes. Continuando con el mismo tema y a manera de editorial del Tercer Canal. Hace pocos minutos, la alcaldesa Claudia López acaba de producir el siguiente trino. Si me ayuda producción a ponerlo, en efecto. Dice básicamente el trino: increíble que un medio pueda hacer este análisis y con más de hora y media de grabaciones que le entregamos al presidente desde el 10 de septiembre, ningún ente del gobierno nacional lo haya hecho. Allá no solo está la negación, sino el encubrimiento. Eso hace unos minutos acaba de escribir en un trino la alcaldesa Claudia López. Si quieren, dejemos en parte de la pantalla el trino y yo sigo en la otra parte a manera de cajas, porque sí vale la pena decirle a la alcaldesa Claudia López: alcaldesa, con el mayor respeto, usted ya no es candidata a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Usted es la alcaldesa de la ciudad de Bogotá y, como lo dijo más de 1000 veces en campaña, usted dijo que sería la jefa de la policía en la ciudad de Bogotá. Pues ese trino lo escribe más como candidata, que usted le entregó al gobierno nacional más de 10.000 videos. Pues bien, pero es que usted era la comandante o es la comandante de policía. ¿Usted qué hizo, alcaldesa Claudia López? ¿Cuál es su responsabilidad en todo esto? ¿Qué pasó? ¿Usted dio la orden, alcaldesa Claudia López, de lo que sucedió el 8 y 9 de septiembre?
si usted no fue quien dio la orden y si más bien la desautorizaron, no acataron sus órdenes, ¿por qué no lo dice con todas las tildes? ¿Por qué no lo dice enfáticamente? ¿Por qué no le dice a Bogotá? Ahora bien, si no lo hicieron, ¿usted por qué no ha pedido la baja, la renuncia del comandante de la policía de la ciudad de Bogotá? ¿Y por qué no ha salido a denunciar esto ante la Procuraduría, ante la Personería, ante los organismos de derechos humanos? Porque lo que vemos, alcaldesa, es que un día usted dice una cosa y al otro día dice otra. Un día asume el lenguaje de la policía para tratar a los manifestantes de vándalos y nuevamente tiene que salir a pedir disculpas. Y usted dice que esa es la política. No, alcaldesa. La política no es estar pidiendo todos los días disculpas por tener un discurso enrevesado, poner un discurso que se enreda, un día sí, al otro día no, por no tener consistencia en su discurso, alcaldesa. Nuevamente le tocó pedir disculpas, pero aparte de que pide disculpas, nuevamente Bogotá se queda sin saber quién dio las órdenes sobre los hechos sangrientos del 9 y 10 de septiembre. Y pasa el tiempo y usted lanza cortinas de humo para no asumir la responsabilidad de lo que pasó en Bogotá. Ya estuvo bueno, alcaldesa. ¿Quiénes son los responsables de lo que pasó en la ciudad de Bogotá? Porque si no aparecen los responsables, la historia reciente de Colombia nos indica que si no aparecen los responsables, que si no hay juicios, que si esto se mantiene en la impunidad, lo que viene será peor y cada día será más grave y los muertos serán más en la próxima oportunidad. ¿Por qué lo digo? Porque inevitablemente Colombia se dirige a una constante movilización, manifestación social pacífica. Pero hay quienes quieren atajar la protesta social por todos los medios, poniendo muertos, sembrando el terror, como ha sucedido 2 veces en la ciudad de Bogotá, el 21, 22 y 23 de noviembre del año pasado, del 2019, y ahora lo que vimos el 9 y 10 de septiembre. Por eso es urgente que exijamos como sociedad civil los responsables, la reforma de la policía, que se acabe la impunidad en estos hechos violentos, pero que sobre todo la sociedad colombiana y bogotana en este caso dimensione lo que sucedió estos días. Esto es inaceptable y seguiremos pidiendo los responsables. Vamos a un pequeño corte de comerciales en el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Desde mi punto de vista no alcanzamos a llegar todos porque la policía nos estaba atacando con gases. Me manifiesto por las víctimas y por la injusticia. Salgan de sus casas a las calles porque es necesario resistir frente a toda esta represión del abuso policial y de las masacres en este país. Nos quedamos con música mostrándoles que no todo en la vida es violencia. Es algo que realmente como jóvenes queremos contribuir y que seamos escuchados, que nos unamos todos y que sea una sola voz. Bueno, esta es Colombia. Vivimos en el realismo mágico. Y te tornan un animal. Decime cómo lo hicieron. Contame quiénes lo hicieron. Pa' que puedas ver la verdad. Recuerdos de un ayer. Unos murieron de pena. Otros de hambre y de sed, unos huyeron al monte para poderse proteger. Salgan de sus casas a las calles porque es necesario resistir frente a toda esta represión del abuso policial y de las masacres en este país. Vive 100 años de soledad, vive 100 años de soledad, soledad.
Bueno, seguimos aquí en el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Nos sentimos muy orgullosos en el tercer canal porque apenas con 4 meses de emisiones, YouTube nos hace entrega hace pocos días de esta placa de reconocimiento por haber llegado en nuestro canal de YouTube a los 100.000 suscriptores. Ya vamos en 110.000 suscriptores y eso nos enorgullece, nos pone muy contentos, alegres, a todo el equipo de producción de Programar Televisión, de Contravía, a todo el equipo que nos acompaña en esta iniciativa que, como bien lo decía el otro día María Jimena Duzán en el programa que hace nuestro colega Andrés Hernández de Los Confinados, decía que las cosas buenas que había traído la pandemia es que en medio de la pandemia había nacido y crecido y surgido un canal como el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Pues bien, llega nuestro primer reconocimiento, esta placa que dice que ya llegamos a los 110.000 suscriptores en el canal de YouTube. Y como queremos seguir creciendo, vale la pena decirlo en este momento. Vengan, suscríbanse al canal de YouTube. Compartan ustedes la transmisión que en este momento está por el canal de Facebook también. Y cada día que crezca la audiencia del tercer canal, un tercer canal que, como lo sigo diciendo y no me cansaré de decirlo, porque es con esos temas, con esos protagonistas que hemos llegado a tener 110.000 suscriptores, con el tema de la paz, con el tema de los derechos humanos, con el tema de la promoción de una cultura de paz y derechos humanos, siendo la voz de las víctimas y, por supuesto, defendiendo y promocionando, haciendo pedagogía de la Constitución de 1991 y también, como lo decimos claramente, con una línea editorial de mirada y concepción progresista del país. Entonces, para ustedes también es este reconocimiento, quienes nos han acompañado en esta tarea. 110.000 suscriptores, el tercer canal, llegamos al tercer canal en tan solo 4 meses de estar al aire con alguna interrupción en ese momento. Cambiamos de tema. Vamos a hablar con Luis Calambás. Luis Calambás es indígena Misak, es autoridad del pueblo Misak, que ustedes vieron que hace unas semanas le hicieron un juicio histórico al conquistador Sebastián de Belalcázar, y de ese juicio salió la idea de tumbar su monumento porque era una manera simbólica de revictimizar al pueblo Misak. Pero que sea Juan Calambás quien nos explica en este momento por qué tumbaron esa estatua y si en Colombia, oigan esto, se abre la posibilidad de que otros monumentos a conquistadores en todo el país sean removidos. Adelante, Juan Calambás, en el departamento del Cauca. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a Canal 3. También pues la felicidad de ustedes por el tema de la suscripción también es nuestra. Estamos muy contentos. Es un canal que informa lo que se debe informar o lo que los otros medios no dan a conocer. Sí, respecto a la pregunta que tú nos haces, pues desde la organización del Movimiento de Autoridades del Suroccidente, integrado por el pueblo Misak, el pueblo Pijao, algunas comunidades nazas, toman la decisión de adelantar, derribar el monumento de Sebastián de Belalcázar. Primero, la primera razón, porque para nosotros es considerado como un sitio sagrado, un sitio ceremonial, porque ahí en años anteriores encontraron unos restos de nuestros abuelos. Termina tumbando la estatua de Sebastián de Belalcázar. Sí, claro. Es un trabajo pues colectivo, donde
de alguna manera pues para nosotros no nos representaba nada, antes por el contrario representaba el etnocidio que se dio en el Valle de Puenza. Correcto, correcto. Juan, ¿se abre la posibilidad en Colombia de que otros monumentos sean cambiados de sitio, de que sean resignificados por la sociedad civil colombiana? Así es, yo creo que en muchos sitios del país, por lo menos ustedes que están en Bogotá, allá aparece una estatua y lo declaran como fundador de Santa Fe de Bogotá, que se dio en 1538, y el nombre de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y él también es un español natural de Granada o Córdoba, España. Se adentró en las selvas pues, del norte de Colombia, y así de esa manera llegó hasta la tierra muisca y terminó prácticamente acabando con la cultura. Si usted va a Bogotá, en Bogotá usted no va a encontrar una estatua en homenaje a ningún indígena, ni siquiera al Zipa, ¿sí? Entonces, por el contrario, encuentran nombres que no identifican a las culturas de los pueblos indígenas ya existentes. Entonces, por lo menos los que de alguna manera han ido a Bogotá, tú encuentras el nombre de Gonzalo Jiménez de Quesada, y bueno, hay varios sitios que son simbólicos, pero que de alguna manera ha creado odio, pues, y es muy lamentable, ¿no? Entender uno la historia, decir de cómo a los que masacraron se les haga una estatua. Es como si en la realidad de este país pudieran colocar a un paramilitar o a un comandante de cualquier grupo, hacerle una estatua por todos los asesinatos que se han dado en Colombia hasta ahora. Hay una ley, quisiera contarles, hay una ley que es la 1381 de 2010, que se llama la Ley de Lenguas. Esa ley lo que hace es desarrollar en los artículos 7º, 8º y 10º de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice la ley? La ley prácticamente se constituye, el objeto de la ley se constituyó para garantizar el reconocimiento y la protección y desarrollo de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los grupos étnicos, con tradición lingüística propia. Para eso se creó esa ley. Para nosotros el lenguaje nuestro no es solamente la que nosotros hablamos, pues, sino que también los sitios para nosotros también hablan, las montañas hablan, el agua habla, todos los espacios para nosotros tiene vida y habla. Entonces, por lo tanto, el sitio piramidal del Morro de Tulcán para nosotros nos está diciendo muchas cosas. Entonces, incluso la misma ley pues ya había desarrollado y ordena a los gobernantes pues a mirar las posibilidades de que nombres propios y toponimias en lenguas nativas se instauren. Nosotros vivimos acá en un municipio que se llama Silvia, por lo menos, y Silvia lo colocaron en honor a la nieta de Sebastián de Belalcázar, imagínense, porque antes era como pueblo de Guambía. A mediados de 1800 deciden cambiar el nombre y lo ponen por Silvia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí las autoridades administrativas, como los departamentos y en los municipios? Es prácticamente ayudar a proteger. Entonces, sí es necesario comenzar a reubicar sitios de otros lugares, pero entonces eso ya queda en la conciencia del resto de los ciudadanos de este país. Adelantar ese trabajo, concientizarnos, reconocer la historia, conocer la historia. No nos quedemos con la historia de próceres, hay que reconocer la otra historia que es la que no se ha contado. Entonces, con este hecho, lo que nuestros mayores están diciendo es que la historia se ha partido en dos con este tema. Porque anteriormente, solamente en los colegios, en las mismas universidades, donde están las facultades de las ciencias humanas,
solamente se ha contado es la otra historia, que es más la de los procesos. Así es, Juan. Precisamente usted mencionaba el caso de Bogotá, que digamos a mí me apasiona en cuanto al tema de ciudad, pero también de los símbolos que ha construido Bogotá. Si ustedes recuerdan, en Bogotá existe Avenida Jiménez en honor a Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad de Bogotá. Existe la Plaza Jiménez de Quesada con un importante monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada. El centro de convenciones se llama también Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Tenemos el Teatro Colón y así, digamos, muchos referentes de la ciudad de Bogotá giran en torno a los conquistadores. Está bien, pero lo que algunos empiezan a decir hoy, como los Misak, es que ¿y dónde queda la historia de quiénes fueron los habitantes originarios, por lo menos en este caso de la sabana de la ciudad de Bogotá? ¿Dónde están los monumentos, las calles, las placas, recordando a los zipas y los saques de la sabana de Bogotá? En ese estudio, o en ese análisis que hacía yo como concejal de la ciudad de Bogotá, caí en cuenta de que el graffiti, Bogotá hoy se ha llenado de murales que tienen imágenes a los Embera, imágenes de cómo, de las luchas y las batallas emblemáticas de nuestros indígenas contra los conquistadores, y empiezan a hacerse murales en la ciudad de Bogotá que terminan siendo los referentes a esa historia olvidada bajo la construcción de todas estas estatuas, nombres de calles o avenidas. Entonces, valdría la pena resignificar también en la ciudad de Bogotá estos sitios. Juan, usted dice, o Luis, usted dice que bajo la ley 1381 los alcaldes y gobernadores podrían resignificar estos sitios, este tipo de monumentos. Así es, lo que tiene que hacer prácticamente el artículo 6, no sé si alguien pudiera ahí, yo se lo leo así, aquí lo tengo. El artículo 6 prácticamente dice: los nombres propios y toponimias en las lenguas nativas, los nombres y apellidos de personas provenientes de la lengua y de la tradición cultural usados por los hablantes de lenguas nativas y más generalmente por los integrantes de pueblos y comunidades donde se hablen estas lenguas podrán ser reconocidos para efectos públicos. Este uso será registrado por la autoridad oficial competente previa solicitud de los interesados. Igualmente, los nombres de los lugares geográficos usados tradicionalmente en su territorio por los integrantes de pueblos y comunidades donde se hablen las lenguas nativas. Este uso será cooficial con la toponimia en castellano cuando ésta exista. La transcripción alfabética de estos nombres propios y de esta toponimia será reglamentada por el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas previsto en el artículo 24 de la presente ley. Es muy claro, ya lo está indicando y está dando pues el trabajo que tiene que adelantar, y prácticamente nosotros con la ministra de Cultura teníamos ese diálogo. Yo le decía: mira, el Ministerio de Cultura, ustedes adelantaron en el 2010 la construcción de esta ley, entonces es responsabilidad también, o sea, y este es un mensaje pues al alcalde de Popayán, decirle que revise esta ley, es un tema legal. Perfecto, muy bien Luis. Lo que vemos es que esto va a seguir, seguramente va a seguir en otras partes del país. Yo quiero compartir con ustedes, y si producción también me ayuda, la columna que escribió hace pocos días en el periódico El Tiempo el semiólogo y profesor Armando Silva, que tituló El arte de tumbar estatuas, y precisamente originada en los hechos de tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar allá en Popayán. Dice el profesor Armando Silva lo siguiente: las imágenes son también una herramienta para luchar por la opinión pública. Asaltar obras, quemar objetos de algún valor de una comunidad que se quiere ofender, pertenece al ancho terreno de la iconoclasia que, con fines simbólicos, destruye, suplanta o esconde.
si bien esta actitud estaba presente en los albores del cristianismo, hoy representa un significado más político que religioso. Y dice lo siguiente: estos hechos desafiantes y confrontadores no pueden estar aparte de lo real del objeto atacado, son parte de su historia y el hecho como tal se ve enriqueciendo con nuevas intervenciones, pues una acción de esta naturaleza es una nueva interpretación. Tumbar símbolos que representan el pasado colonial es parte de los objetivos del pensamiento decolonial latinoamericano. Y sobre este punto quiero preguntarte, Luis. ¿Esto sí, claro. hace parte del pensamiento decolonial colombiano? Todavía hay, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, que está rica en símbolos a los conquistadores. ¿Tiene pensamiento colonial aún en algunos aspectos? Yo recuerdo inclusive que el alcalde Gustavo Petro, cuando llegó a la alcaldía, había un salón en la alcaldía de la ciudad de Bogotá que se llamaba Salón Los Conquistadores. Le cambió de nombre por Salón Los Libertadores y cambió de puesto en el lugar donde estaba el cuadro de Gonzalo Jiménez de Quesada, puso el cuadro del Libertador. Pero llegaría el pensamiento colonial representado en Enrique Peñalosa y nuevamente quitó el cuadro de Simón Bolívar y puso el de Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿De esto se trata el tema? Así es, descolonizar el pensamiento. O sea, yo pienso que además de la reubicación de las estatuas, lo que debe haber es una descolonización del pensamiento, porque si no se va a continuar con el discurso de, por lo menos los que han venido a Popayán, ya se conoce como la ciudad blanca, pero Popayán hay diversos colores, hay indígenas, hay afros, hay mestizos, ¿sí? Y igual Bogotá tiene más de 8 millones de habitantes, me corrige el dato, Holman, si no le apunto, digo más de 8 millones, y también está integrado por mucha gente que han llegado de otros lugares, desplazados. Uno va a algunos barrios como Fontibón, usted le pregunta a alguien qué te representa Gonzalo Jiménez de Quesada y no le representa, ¿sí? Quizás representará para la clase burguesa, lo que tú acabas de mencionar, representará para Peñalosa, bueno, estos. Y yo creo que esa descolonización se debe continuar y la sociedad tiene que rodear este tipo de acciones. Muchísimas gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Aprovecho por intermedio suyo enviarle un saludo grande allá a la población de Silvia, Cauca, donde usted se encuentra y que hoy hemos aprendido con usted que Silvia, le ponen Silvia Cauca en honor a la hija o a la sobrina de Sebastián de Vergara. A la nieta. ¿Cuál era el nombre originario de Silvia? Perdóneme. Pueblo de Guambía. Pueblo de Guambía. Lo mismo ocurre con Bogotá. Bogotá era Bacatá. Exactamente. Sí, y eso ha pasado. Monserrate tenía un nombre originario que en este momento se me escapa, pero le ponen Monserrate porque les parece parecido al Monserrate español. En España hay otro Monserrate y así, digamos, y al final del día borra todo el pasado ancestral nuestro. Bueno, Luis, muchísimas gracias y entro en comunicación en este momento con Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Luis Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Holman, para ti y toda la amable audiencia del En efecto, intentemos... canal. Un gusto saludar. Así es. Vamos, seguimos en comunicación, Luis Fernando. Luis Fernando, hay quienes dicen que
se abre la posibilidad en toda Colombia, de la mano de la Organización Nacional Indígena y de las autoridades ancestrales, de entrar a resignificar símbolos en otras partes del país, a raíz de lo que pasó con la estatua de Sebastián de Belalcázar. Por ejemplo, estábamos poniendo el ejemplo de Bogotá con su referente. No me está escuchando, escuchando muy bien, Luis Fernando. ¿Ahí me escuchas? Hola, Holman, no te escucho. Ok, ponchemos a... Hola. ¿Ahí me escuchas? Hola. Adelante, Luis Fernando. Hola, el tema de los símbolos a raíz de lo de Sebastián de Belalcázar. Hola, Holman. ¿Sí me escucha? Ahí te escuchamos. Bueno, vamos a hacer nuevamente a un corte de comerciales, mientras que retomamos la comunicación con Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, a propósito del tema de los símbolos en Colombia. ¿Cómo olvidar ese cuando el coraje de unos cuantos termina en un gran acto? Da felicidad y un orgullo. Así nos pasó en el 91. La persistencia y convicción de un grupo se convirtió en un momento histórico que, además de orgullo, nos trajo libertades, garantías y derechos. La Constitución del 91, un recuerdo que nos llena de orgullo. Tenemos que garantizar que esta paz no se nos diluye, no se nos convierte en una paz de los sepulcros. Necesitamos de verdad afirmar un proceso vivo, dinámico, lleno de esperanza. Uno dice unas ideas y no le importa cuáles sean los resultados de las encuestas, porque uno no hace política para estar de acuerdo con las encuestas, sino es un proceso de convicción. Colombia es nuestro país y no hay un viraje en el manejo de la cosa pública por parte del Ejecutivo, pues vamos a ir por un despeñadero sin fin. Aprovechándose de su condición de funcionarios del Estado, segmentos de las Fuerzas Armadas y aún ministros de Estado se empecinan en imposibilitar de que en nuestro país haya la posibilidad de una reconciliación. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Bueno, retomamos la transmisión en esta hora de la tarde, 1:46 de la tarde en territorio colombiano, y estamos en contacto con Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia. La pregunta muy sencilla, Luis Fernando, sabemos que estás viajando por carretera, pero estamos diciendo lo siguiente y nos llegan mensajes. ¿Se abre la posibilidad de que otras estatuas, monumentos a conquistadores en Colombia sean reemplazados y se pongan también, se resalten los sitios sagrados de nuestros pueblos originarios, o se hagan también monumentos a nuestros saques y nuestros zipas o autoridades indígenas tradicionales, Luis Fernando? Muchas gracias, Holman, para ti y para toda la amable audiencia del Tercer Canal. En efecto, creo que el país en estos momentos está llamado a un proceso de reflexión en términos culturales, en términos de una historia colonizadora que nos han impuesto desde antaño y que nos han hecho ver a unos invasores como fueron los conquistadores españoles, genocidas, unos héroes. Eso es lo que casi siempre ocurre y todavía sigue ocurriendo en este país.
¿cierto? Hemos visto cómo en estos últimos días, Holman, la fuerza pública ha estado asesinando a ciudadanos como héroe. Entonces el país está llamado a transformar esa visión neocolonizadora, esa visión que nos han impuesto, y transformarla. Nosotros no estamos diciendo que por caciques indígenas, ni mucho menos. Yo creo que este país criollo, este país indígena, negro, este país mestizo, digamos, ha forjado hombres y mujeres que pueden fácilmente hoy representar la historia de este pueblo, la historia de esta Colombia. Ahorita que veía, por ejemplo, el corte que hacías de la Constitución del 91, veíamos esos grandes dirigentes políticos que en la década de los 80 fueron asesinados por la mano oscura del narcotráfico, de los grupos paramilitares que todavía siguen hoy asesinándonos. Esa es la memoria que hoy el país tiene que renombrar, tiene que remembrar. Los pueblos indígenas no estamos interesados en siendo el folclore de la democracia, en seguir siendo, digamos, una estatua. Para nosotros, nuestros pueblos, nuestras autoridades tienen un concepto mucho más profundo asociado al territorio, a la cultura, tradiciones propias de este pueblo. Necesitamos emancipar el pensamiento, necesitamos enarbolar realmente un grito de independencia genuino, total, definitivo, y no que sigamos, digamos, en unas discusiones que realmente no responden a la situación actual del país, de masacres, hay asesinatos. Se tiene que hacer una discusión del país y no alrededor de una estatua que realmente representa un pasado oscuro. Sí, ahí volvimos a perder la señal con Luis Fernando Arias, quien está viajando en este momento por territorio, está en carretera, pero alcanzamos a escucharle claramente que es importante emancipar, importante decolonizar el pensamiento hoy en Colombia, y que también hay mestizos, que también hay otros luchadores que merecen también igual sacarlos del olvido y implantarlos en la memoria del país, precisamente por su legado de lucha y construcción de la sociedad colombiana. No sé si perdimos definitivamente la señal con Luis Fernando Arias o todavía podemos recuperarla para tener la oportunidad de despedirnos. Luis Fernando, ¿estás en este momento? ¿Tienes conexión en este momento? Bueno, lamentablemente hemos perdido ya la comunicación con Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia. A propósito de este tema interesante de resignificar, de decolonizar el pensamiento, una pregunta en primera instancia para los bogotanos, pero ¿dónde? Y ahora me pueden responder, digamos, a través de mi Twitter y a través de las redes sociales del Tercer Canal. ¿Dónde está para ustedes la estatua en homenaje a un gran bogotano que partiría la historia en dos de Colombia? La estatua de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Dónde se encuentra? ¿Ustedes saben qué tipo de estatua es? Yo siempre refiero el siguiente anécdota. Estaba mi hijo menor, Felipito, muy pequeño, y estábamos viviendo en la ciudad de Washington, y lo llevé a visitar el mausoleo, ese gran parque monumento a Abraham Lincoln, que queda muy cerca del Capitolio del Congreso norteamericano. Es una estatua fabulosa de metros de altitud, imponente, grande. Y a partir de ese momento mi hijo, que
tendría unos 5 o 6 años en esa época, fue tanto el impacto que llegaría a la casa a estudiar quién era ese personaje Abraham Lincoln. Pues bien, ese es un efecto que logran estos parques monumentos, impactar la memoria, impactar la sociedad, precisamente para que el legado de estos grandes hombres no se pierda. Posteriormente, en el gobierno de Barack Obama, en la misma ciudad de Washington, se crea e inaugura el Parque Monumento a Martin Luther King, en homenaje a una historia que el pueblo norteamericano no podía repetir, es decir, el asesinato de un líder negro como era Martin Luther King. La pregunta es, en el caso colombiano, ¿dónde están esos monumentos? ¿Dónde están esos monumentos que nos interpelan como sociedad? ¿Dónde está el monumento a Jorge Eliezer Gaitán? Que existe, yo sé que existe, pero es un monumento conforme a la dimensión histórica de Jorge Eliezer Gaitán. De los monumentos que a mí me gustan, que en este tema, como decimos, como dicen los muchachos, en este encarrete con los símbolos, con los monumentos, hay un monumento que a mí particularmente me interpela mucho, que es el monumento a la masacre de las bananeras, que queda en la población de Ciénaga Magdalena, un monumento grande con una imagen de un trabajador bananero en posición de lucha, o el monumento del Pantano de Vargas, a esa gesta inolvidable de los lanceros del general Rondón con el Libertador. Salve usted la patria, general Rondón. Y se hace, y Arenas Betancur hace un majestuoso monumento a esa gesta libertadora en el Pantano de Vargas. Pero yo soy de los que creo que nos hacen falta monumentos, y de pronto nos sobran algunos que no interpelan en este momento a la sociedad colombiana. En el caso de Bogotá hay muchos monumentos a Gonzalo Jiménez de Quesada. No estoy diciendo que hay que tumbarlos, porque ya veo algunos que empezarán a decir en las redes que estoy instigando a tumbar monumentos. No, lo que sí quiero, lo que sí propenderíamos es que, como hicieron los MISAC, se entablara un diálogo entre la sociedad, entre los jóvenes, en este caso de Bogotá, la alcaldesa, para que instauráramos otro tipo de monumentos, resignificáramos y recobráramos un poco nuestro pasado, porque creo que no hay peor cosa que un pueblo que va caminando sin saber de dónde viene, sin saber de dónde van sus raíces. Esos pueblos, por lo general, acaban en el abismo, o por lo general acaban entregándose y siendo revictimizados, entregándose a nuevos tiranos. Más de 50 niños y niñas del programa Buen Comienzo aprendieron lengua de señas colombiana como estrategia de inclusión. Desde la Medellín Futuro promovemos la inclusión de nuestros niños y nuestras niñas. Es por eso que celebramos que uno de nuestros aliados, la Fundación Gota de Leche, venga desarrollando un proceso de formación de más de 50 niños y niñas en lenguaje de señas. Todos nuestros niños son importantes y por eso esta estrategia promueve la integración, la equidad y la garantía de derechos en la población de Medellín. La estrategia impacta a niños y niñas entre los 4 y 5 años de edad. Considero que la enseñanza del lenguaje de señas a nuestros niños y niñas ha sido una estrategia novedosa, llamativa, de interés y sobre todo muy valiosa. Las familias han demostrado también mucho interés en aprender de cuenta propia vocabulario para ellos fortalecer el aprendizaje y la enseñanza de las señas al interior de los hogares. Las familias denotan también gran satisfacción al poder evidenciar en sus niños avances muy significativos con respecto al proceso del aprendizaje. Nosotros como agentes educativas también estamos en la tarea de aprender y fortalecer esta habilidad porque nos parece que es necesaria, importante y de gran valor en la enseñanza de los niños y niñas de primera infancia. El acompañamiento se ha realizado en el Centro Infantil Gota de Leche del programa Buen Comienzo. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme.
En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.